En primer lugar, quiero dar muchas gracias a la Fundación Hispano-Cubana, donde pues, no solamente por cercanía física a mi propio lugar de trabajo, que como todos sabéis se encuentra al otro lado, en la calle Génova, me hace sentir muy cerca, sino porque, bueno, esta es una casa que ya lleva mucho tiempo acogiendo el pálpito permanente de la defensa de la libertad y de los derechos humanos en la isla, y es una referencia de esa lucha, de ese combate, de esa causa en España y en Europa. Yo venía a hablar, lo que me habíais pedido, pues un poco de la perspectiva europea, ¿no? En el contexto no podemos olvidarnos que estamos a la puerta de unas elecciones europeas, no podemos olvidarnos que España es una nación europea, no podemos olvidarnos que la causa cubana o el tema cubano ha estado en la agenda política europea, y yo no me puedo olvidar que dentro de mis posibilidades y las de mi partido, pues hemos insistido en que ese tema esté siempre en la agenda europea. A veces con más éxito y otras veces con menos. Normalmente hemos tenido más éxito cuando estábamos en el gobierno, porque evidentemente las cosas son mucho más fáciles en la Unión Europea cuando uno está en el gobierno que cuando está en la oposición. Pero a mí me ha tocado sobre todo pues dar la cara, pelearme y empujar, a veces, ya repito, sin mucho éxito, pero empujar la causa desde la oposición, aprovechando una posición pues relativamente privilegiada como es la de ser miembros del Partido Popular Europeo, fuerza mayoritaria en el Parlamento Europeo. Y algunas cosas hemos conseguido, y eso yo creo que en estos tiempos de cierto pesimismo, creo que lo que hay que hacer es abrazar los pequeños éxitos para de esta forma pues no perder el aliento, ¿no? Se hace camino a andar y hemos dado pasos, pero queda mucho por hacer. La Unión Europea siempre ha trabajado en favor de la causa de la libertad en Cuba. A veces con más éxito, con más consistencia, a veces con algunas dosis de cierta hipocresía, otras veces con mucha voluntad y poca eficacia, pero el compromiso creo que es justo reconocer que siempre ha existido ahí. Anualmente se revisa, y siempre, no sé por qué razón, pero es en junio, la posición común, pero han pasado cosas desde que el Partido Socialista gobierna en nuestro país, ¿no? Y fundamentalmente, pues la lucha deliberada, empecinada, me atrevería a decir obsesiva por parte de este gobierno por levantar las medidas de apoyo a la disidencia y culturales que se adoptaron en 2003 como reacción de la Unión Europea a las detenciones masivas que se produjeron en Cuba. Y en definitiva, no alcanzamos a entender los motivos de satisfacción que parece trasladar de forma recurrente la Cancillería española, el Ministerio de Asuntos Exteriores y el gobierno socialista. Yo realmente eso, si no fuese un tema dramático, pues daría para muchas interpretaciones cómicas, ¿no? Es decir, de qué están contentos, por qué están contentos, pero dónde ven los cambios, porque yo desde luego por mis fuentes de información que están en el interior de la isla y en el exterior de la isla a través de vosotros, pues esos cambios yo no los detecto por ningún lado. No entiendo el motivo de satisfacción que embarga al gobierno socialista, sinceramente. Como dijo el ministro de Asuntos Exteriores sueco, necesitaríamos un microscopio para identificar los cambios que se han producido en Cuba desde que Fidel Castro se retiró de la primera fila. Yo creo que ha habido una operación, hay que reconocerlo, inteligente, en donde el movimiento formal de Fidel Castro de pasar a la segunda fila generó una expectativa de cambio, y solamente ese mismo movimiento ha sido el cambio, y ya está, con eso nos conformamos, ¿no? Y yo entiendo que las esperanzas estuviesen justificadas, pero desde luego después de un tiempo tenemos que decir que esto ha sido de momento una tomadura de pelo. Recordemos lo que el gobierno quiere cambiar, para que podamos entre todos, y los que nos queréis ayudar en eso, empujar y pinchar políticamente a nuestros adversarios para que den respuesta. La posición común habla de intensificar el diálogo, tanto con las autoridades como con el resto de sectores de la sociedad cubana. Es decir,
hay que subrayar esta segunda parte, ¿no? ¿Qué quiere decir el resto de los sectores de la sociedad cubana? Pues evidentemente esa sociedad civil, esas organizaciones políticas clandestinas, ese activismo político que existe en la isla. El segundo punto es defender los derechos humanos, cosa que hemos visto como en los últimos tiempos la Unión Europea no ha hecho de una forma evidente. Me refiero pues a algunos gobiernos, como el gobierno belga, con su entonces ministro de Asuntos Exteriores Louis Michel, que luego fue ex comisario de cooperación, donde la prioridad no ha sido defender los derechos humanos, sino defender una cooperación económica, una cooperación humanitaria que no iba acompañada de mecanismos de verificación, de que ese dinero de todos los europeos iba efectivamente a aquellos que creemos que deben recibir nuestro dinero, que son los ciudadanos cubanos, sino que iba a las arcas del régimen, perdiéndose seguramente por los pasillos por donde se maneja torpemente la gerontocracia del régimen cubano. La posición común también alenta la reforma de la legislación cubana. ¿Qué reformas ha producido la legislación cubana? Pues apenas ninguna. Y la que se ha producido pues difícilmente beneficia al pueblo, sino una vez más a la clase dirigente, que es la única que se beneficia de estos privilegios. En cuarto lugar, esa posición común exige comprobar la evolución de la política interior y exterior cubana según las normas que aplica la Unión Europea en las relaciones con otros países. Y por último, la posición común habla de proporcionar ayuda humanitaria, reforzar la cooperación económica a través de los Estados miembros en pro de una democratización pacífica. Es decir, la cooperación tiene una finalidad, que es la transición a la democracia, las reformas democráticas, la apertura del país. Bueno, eso es lo que dice la posición común. Yo compro esta posición común. Yo creo que el Partido Popular quiere que esta posición común no sea alterada, y si sufriese alguna alteración sería evidentemente para incorporar mecanismos que intensifiquen, digamos, la presión sobre el régimen para que inicie un camino definitivo hacia las reformas de la transición. Lo decía Elizardo Sánchez, ¿no? El gobierno español, en la búsqueda de los acercamientos con el gobierno de Cuba, corre el riesgo de alejarse del pueblo cubano. Es decir, esa apuesta arrastraba, si no tenía un contrapeso, arrastraba la imagen, la percepción del pueblo español que el pueblo cubano democrático tendría en el futuro. Y creo que esa es, en el fondo, desde el punto de vista histórico, la razón más importante para dar esta batalla desde una perspectiva española. Y ahí es donde nos produce la conexión con vosotros, los que sois cubanos, ¿no? Es decir, vosotros tenéis que ayudarnos a decir a vuestros hermanos cubanos que no toda España está alineada con esa apuesta equívoca y profundamente hipócrita del gobierno español.